Pero bueno, 88.9 Noticias. Y nuestra pregunta de esta tarde, ¿los mexicanos nos autosaboteamos emocionalmente, sí o no? @889 Noticias, @Inaki Manero, entra a nuestra encuesta. ¿Te saboteas a ti misma, a ti mismo? ¿Cómo pueden las emociones, preguntábamos, sabotear tu éxito profesional y personal? Eso de que, sí, a veces no necesitamos a alguien que nos ponga el pie, nosotros nos ponemos el pie solitos. Ana Estrada, maestra en psicoterapia Gestalt y directora general de Brújula Interior. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Bien, Iñaki. Y oí hace rato que usaste una frase diciendo, nosotros mismos nos podemos poner el pie, ¿no? Sí. ¿Será que nosotros mismos nos podemos poner el pie? Entonces, pues bueno, este tema que estamos tratando y muchos de los que platicamos contigo son increíbles porque suena contradictorio, ¿no? O sea, nadie asume que tú eres la persona que te vas a hacer daño. Claro. Uno tiene que ponerse las pilas para cuidarse que afuera no... Estás a la defensiva. Exacto, no, que aparece, ya sabes, el típico compañero, el típico jefe, el típico... Bueno, a veces también el hermano, la prima, el papá no está... Bueno, hay cuestiones así, o de plano, ¿no? El que va manejando la micro, a veces uno tiene que cuidarse. Entonces, eso parecería normal. ¿De dónde saldría que parece que nosotros tenemos que cobrar conciencia y poner suficiente atención para darnos cuenta de si nosotros somos los que nos estamos poniendo el pie? Esa vocecita de no te lo mereces. Sí, entonces no sé cómo vaya la encuesta, pero estos temas, depende con quién hables, puedes notar el nivel como de autoconocimiento y el nivel de autoconciencia, llamémoslo así, ¿no? O sea, porque hay gente que sí se da cuenta de decir, no sé, los que te dicen, no sé en qué estaba pensando, ¿no? Y luego hay quien te dice, no, claro que no, yo nunca me haría eso, que son a veces o los más desconectados y ni cuenta se dan de que lo hacen, o personas que de verdad no tienen ese hábito, ¿no? Que tienen bastante claro cuál es la mejor forma de tomar decisiones para no hacerse daño. Entonces, bueno, el tema te digo, súper al punto porque tú que tocas acá tantos temas de tanta diversidad, dime si tienes la impresión de que a nivel sanidad, ¿no? Mental, actitud hacia uno mismo, forma de cuidarnos, estamos mejorando. O sea, al menos cuando lees estadísticas de estas que ahora hay muchísimas, ¿no? De nivel de neurosis, nivel de depresión, nivel de suicidio, nivel de, o sea, todo este tipo totalmente, de soledad, o aun cuando se habla de temas que parecen problemas macrosociales, como algún día llegamos a mencionar a los ninis, usualmente son el reflejo de una causa en la que de alguna forma nos hicimos daño porque tomamos decisiones que no nos convenían. Ningún adulto de 30 quiere estar en su casa sin hacer nada, ¿no? Que eso puede ser un nini. Esto es ya la cúspide de un problema añejo que se dejó crecer. Entonces, la realidad es que sí nos ponemos mucho el pie, sí nos saboteamos y basta, o sea, lo contradictorio lo podemos notar de entrada regresando a la definición más básica, más palitos uno que podamos dar de sabotaje, que es cuando deliberadamente te haces daño, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando ahorita de sabotearnos a nosotros mismos, o sea, sabotear es cuando deliberadamente haces daño. En este caso, a nosotros mismos. Échate esta, deliberadamente nos hacemos daño. Entonces, pues de ahí lo relevante del tema de hoy, porque era, ¿cómo podemos darnos cuenta? Si llegáramos a ser de ese grupo desconectado, que dice, no, yo nunca lo haría, ¿no? O a veces estos grupos víctima que siempre alguien les hizo algo, ¿no? Sí, el otro es el culpable, yo no tuve nada que ver. Eso es poner la mesa para no darme cuenta del granito de sal que yo pongo en la mesa para hacerme daño, ¿no? Entonces, la posición víctima es nefasta por donde la veamos, porque te desempodera. Ya, o sea, claro, el de afuera, la situación te puede venir de manera que no te conviene, cierto, pero siempre está el preguntarse, ¿qué puedo hacer yo al respecto? No asumimos nuestra responsabilidad porque por miedo a la consecuencia, por miedo al castigo, por miedo a la descalificación, porque, por ejemplo, todos los días tenemos escándalos políticos y malas decisiones y ¿de quién fue ¿quién fue el funcionario que autorizó esto, no?
Y todos echan es el deporte nacional cabecear el balón, sí, Ana. Sí. Nadie fue. Te voy a decir, Resulta que nadie fue. Tenemos uno de los asociados de Brújula Interior, dice que debemos dar un taller que se llame Delegando la Culpa, ¿no? Para que entonces, cuando te dicen, oye, si de casualidad todavía no eres suficientemente bueno en el tema, que adquieras maestría, proeficiencia, para decir, no fui yo, fíjate que fue aquel, por esto, por aquello y demás, ¿no? Por lo menos hazlo bien. Exacto, si ya vamos a ir por ahí, pues hagámoslo bien, ¿no? Entonces tienes razón, o sea, él propone eso porque acá parece que no nos educan a decir, oye, fui yo, y además, fui yo es palitos uno, es acto de honestidad, no pasa nada. ¿Por qué dejamos de hacerlo? Porque muchas veces en nuestra casa, y ahí lo histórico nos marca, es que hablarlo desde la perspectiva antropológica es muy aliviador, porque vemos que pues venimos de ser una cultura conquistada, donde sí había un castigo ante el error, donde hoy todavía te encuentras jefes en la empresa, donde ante el error te dice, ¿quién fue? ¿No? Y a ver cómo te penalizo. No hay cultura en México de decir qué lo causó y a ver cómo lo resolvemos. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Cuando creces en esa cultura, aprendes que decir fui yo no pasa nada, porque al revés es una oportunidad para aprender. Y francamente, Iñaki, para aprender todos. Aguántame un segundito, Ana Estrada, maestra en psicoterapia Gestalt, directora general de Brújula Interior, porque vamos a seguir cómo empieza y cómo reconocer que nos estamos saboteando y autosaboteando. Yo soy Iñaki Manero, 88.9 Noticias, seguimos contigo. Y se habla de perder o no perder el control, como dice esta canción. 2:18, 88.9 Noticias, información que sirve el tráfico y clima cada 15 minutos. Nos saboteamos, nos autosaboteamos. ¿Cómo reconocernos como saboteadores o autosaboteadores? Ana Estrada, maestra en psicoterapia Gestalt y directora general de Brújula Interior. Tú como maestra en psicoterapia Gestalt, pues también estás tienes muy presente el darse cuenta, que es el inicio de toda recuperación, finalmente. Totalmente. El tenerlo presente. Sí, soy así. Sí. Y esa frase de darse cuenta, porque luego hay quien dice hay que asumirlo, ya suena como más costoso. Pero darse cuenta, cualquiera podemos darnos cuenta, ¿no? Hay una anécdota que dice que Edison hizo 5,000 intentos para crear el foco antes de llegar, y que decía, no es que fracasé, tuve éxito en crear algo más que no es un foco, ¿no? Y ese ensayo me va a llevar al foco. Fíjate qué diferente pensar versus tuve 5,000 fracasos, ¿no? No puedes hacer algo nuevo haciendo 500 veces la misma cosa, ¿no? Que también lo dicen los americanos mucho. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido este tema es sanador, es apasionante y la verdad es muy intuitivo, porque es tan fácil como decir, si yo pongo atención, toma un poco de coraje, un poco de valor el decir, ok, pongo atención en decir, por estos minutos no voy a mirar todo lo que me viene de fuera, solo voy a ver qué parte mía está contribuyendo a hacerme daño, te das cuenta y dices, ¿cómo lo resuelvo? Entonces ya es diferente, ¿no? Te empoderas, uno siempre puede hacer algo al respecto, siempre. La acción más chiquita va a ayudar a que estés mejor, a moverte a ese siguiente nivel de bienestar, en lugar de estar sentado llorando o en tu drama personal o convenciéndote cada vez más de que alguien te hace algo y pobre de ti, ¿no? Se dice en psicoterapia Gestalt, Iñaki, que el paciente viene a terapia y los primeros meses está determinado a convencer al terapeuta de que tiene la razón de su propio drama, ¿no? Entonces ya le haces un gran favor cuando le dices, vamos a cortarla, veamos qué es lo que sí puedes hacer. Entonces, para los que están en ese punto, los que se dan cuenta y lo resuelven maravilloso, los que no, ¿cómo podemos ayudarnos? Lo primero, y hablábamos de señales y síntomas, ¿no? Lo primero es eso, lo que ya hablamos bien. El que siempre alguien más es responsable, no eres tú. Eso ya es una señal de que te estás saboteando. O sea, que te estás haciendo daño, porque lo primero que estás haciendo es remover el poder que tienes para hacer algo bueno para ti, ¿no? Fue mi mamá, fue mi papá, mis hermanos me buleaban. Exacto. ¿No? Responsabilizar a quien sea, en el pasado, en el presente, en el futuro. Responsabilizar a quien sea, esa es la primera señal.
Hay otra señal, hay quien no hace esto. Hay quien sí te dice, no, sí, yo siempre elijo mal. Es que soy tonto, es que no pude, es que no, ¿sabes? El tirado al suelo, que es el otro extremo, ¿eh? Para ver quién te levanta. Exactamente. Mismo escenario en el otro extremo. Yo, pobre de mí, no puedo. No es pobre de mí porque el otro mismo es pobre de mí porque soy un inútil, un tarado, un no sé qué, bla, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí el tema es darte también cuenta de que es otra señal, ¿no? Es otra señal que cuando se oigan hablar así, hay que ponerse las pilas. Hay muchos ejemplos de gente seriamente limitada que hace algo, como gente con más posibilidades no lo va a poder hacer, ¿no? Y hay quien dice, vamos a imaginar cosas fregonas, ¿no? Sí. Pero con solo imaginarlo no sucede, ¿eh? Sí. Hay que hacerlas, hay que imaginarlas y hay que realizarlas. Bueno, por eso me encanta venir aquí. Tú me llevaste al tercer punto, que es cuando vemos que sí tenemos muchas soluciones, pero no hacemos nada, no nos levantamos los puños para ya realizarlo. Entonces, primero paso mi actitud y mi actitud, mis comentarios hacia el sí puedo. Ya me imagino lo que puedo, ahora lo hago. Con esas tres ya la libramos, porque la tercera señal del sabotaje es sí sé qué hacer, pero no hago nada. Entonces, cuando yo voy recorriendo ese camino en positivo, me doy cuenta, asumo que puedo hacer algo, lo hago, ya lo resolví. Entonces, a veces tenemos una vida muy emproblemada y suena a que, con que haga una cosa chiquita, nada va a cambiar de lo grande, ¿sí? Cierto, pero el punto es que cuando tú vas acumulando esas cosas chiquitas, lo que estás haciendo es cambiando la inercia de cómo eliges. Entonces es algo que nosotros trabajamos mucho con la gente. Te puedo decir que tanto en coaching empresarial como en terapia es el que necesitas conocerte primero, o sea, tener claro, digamos, qué se te da, qué no se te da. Claramente si te estás autosaboteando, pues esas de las cosas que no se te da, hay que hacer algo, ¿no? Y todos tenemos limitaciones. Ajá, y todos tenemos talentos y habilidades. ¿Cómo juego yo esos dos conjuntos de variables, ¿no? Lo que sí puedo hacer y lo que no se me da, pues es lo que va a hacer la diferencia, lo va a resolver. Pero eso no es algo que esté escrito ni en nuestra cultura. Luego entonces no nos lo enseñan en casa. Yo aquí sí te puedo decir que en la mayor parte de las casas aprendemos el hábito no deseable, el hábito que culpa, que responsabiliza a alguien más o que te hace evadirte, ¿no? Uy, un problema, mejor hago como que no veo y hago algo hasta que ya lo tengo aquí enfrente, o es ¿no? problema de otro. Dejo mi basura afuera y el problema es de otro. Exacto. Yo cierro la puerta de mi casa y ya se acabó. Exacto, pero mira, por ejemplo, en cultura de salud no hay prevención. Entonces, ¿cuántas mujeres no hacen algo a tiempo cuando sí se están dando cuenta que algo pasa en su cuerpo que puede tener que ver con cáncer? Claro. Entonces no veo hasta que ya está acá el problema, ¿no? Ese no lo puedo leer, pero bueno. La procrastinación. Exacto. Entonces, como no está escrito en nuestra cultura, como no venimos con el mejor equipaje a nivel casa y demás, la verdad es que aquí hay que invertir en uno. Pero puede ser intuitivo, como decía, ¿no? Es parar y decir, esta decisión que tomé, ¿fue buena o mala? Entonces tú te puedes tomar un café contigo mismo o a veces tenemos la suerte de que no tenemos que contratar a un coach porque tienes a un súper amigo que es suficientemente interesado y confrontativo para decirte, ay, güey, fuiste tú, ¿no? O sea, no nos hagamos. Te divorciaste de esta y vas con la misma otra vez. Ese tipo de plática casual. Cuando tienes un amigo que no te permite cerrar los ojos, pues también puedes ir con él, ¿no? Y esos son los mejores amigos. Los verdaderos, yo diría. El otro es para el reventón, pues, pero el que te dice, no. El que te dice lo que no quieres oír por buena onda, no por hacerte daño, es un gran amigo para estos temas. Reconocerlo. Ana Estrada, se nos termina el tiempo, pero ¿dónde te encontramos? En brújulainterior.mx o nos pueden escribir también a Brújula Interior tanto en Twitter como en Facebook o llamarnos al 55 70 77 95. Uno puede vivir más feliz, Iñaki, sin meterse al pie, ya que los otros sean problema, pero no uno mismo, ¿no? Sí, por lo menos reconocer que tenemos ese problema y empezar a actuar en nosotros. Ya los demás ya sabrán qué hacer con sus vidas. Totalmente. Ana Estrada, muchas gracias como siempre. Encantada. Seguimos en 88.9 Noticias.